¿Puede dejar de culpar a mi marido por sus finanzas y cambios de trabajo? Parece muy deprimido por ello. Bueno, es culpa suya por dejar una buena empresa, ¿no? Poniéndonos en una situación en la que ni siquiera podemos pagar el alquiler. ¿Qué quiere conseguir? Con todo respeto, ¿puedes decir eso cuando llevas tanto tiempo viviendo en esta casa, dependiendo solo del dinero que te deja tu marido sin ningún ingreso propio? Por eso os llamé, ¿no? ¿Qué quieres decir con eso? Es como si trataras a mi marido como una vaca lechera o un aprovechado. No voy a negarlo, pero si no podemos pagar el alquiler, no tiene sentido quedarse aquí, ¿verdad? Debe ser duro para ti pagar $11,000 al mes con tu sueldo. Tus ahorros se acabarán, así que ¿por qué no te vas antes de que eso ocurra? Espera, si nos vamos, ¿qué harás con el alquiler aquí? El hijo mayor y su mujer quieren vivir aquí, así que los pobres podéis marcharos. Parece que mi suegra pretende echarnos de casa porque los ingresos de mi marido han bajado. Luego, parece que planea sacarle dinero a mi cuñado. ¿Entendido? Si es así, nos iremos de inmediato. Ah, ¿sí? Me sentiré aliviado si te vas pronto. Soy yo quien paga $1,000 de alquiler. Se arrepentirá si nos vamos 7 segundos después de dejar la casa. Ya había contactado con un agente inmobiliario y una empresa de mudanzas. Nuestra salida de la casa ya es segura. Vamos a asegurarnos de que mi suegra se arrepienta mucho. Soy Elena, y hace poco, justo antes de cumplir los 40, a la edad de 38 años, me casé milagrosamente. Mi matrimonio se retrasó porque seguí una carrera en informática, centrándome únicamente en el trabajo y descuidando mi vida amorosa. A pesar de haber renunciado al matrimonio exteriormente, en el fondo esperaba que se produjera. Mi marido, Rodrigo, se encontró en una situación parecida, albergando los mismos pensamientos. Es 2 años mayor que yo y trabaja en ventas para un fabricante de dispositivos médicos. Nuestros caminos, aparentemente sin relación en los campos de la informática y la medicina, se cruzaron en un grupo de estudio de IA en uno de los eventos de networking del grupo. Intercambiamos tarjetas de visita. ¿Dispositivos médicos y te dedicas a las ventas? ¿Por qué te unes a este grupo de estudio de IA? Recientemente, las tecnologías de TI e IA se han integrado en los dispositivos médicos. Incluso en ventas, es necesario mantenerse al día con este tipo de conocimientos de vanguardia. Estás realmente dedicado a tus estudios, ¿verdad? Estoy totalmente desesperado. Para empezar, no tenía absolutamente ningún conocimiento de TI o IA y simplemente no podía seguir el ritmo de las conversaciones con personas que tenían experiencia en esas áreas. Aún así, me parece increíble que hagas el esfuerzo de asistir a grupos de estudio como este. Mi marido, aparentemente cohibido por no pertenecer al sector informático, esbozó una sonrisa incómoda en repetidas ocasiones durante la conversación, aunque no había necesidad de disculparse. Al haberme dedicado a mi trabajo toda mi vida, siempre me ha gustado la gente que se toma en serio su trabajo, como mi marido, y por gente tan seria, siempre me encuentro con ganas de hacer algo por ellos. ¿Tenéis alguna pregunta sobre la explicación de hoy o sobre los materiales? Las responderé lo mejor que pueda. ¿De verdad? Eso sería de gran ayuda. En realidad, no entendí esta parte, y aunque no está relacionada con lo de hoy, no entiendo esta parte de este libro. Y entonces, mi marido sacó alegremente de su bolso un libro lleno de notas adhesivas y empezó a hojearlo, señalando las partes que no entendía. El libro que sacó no era para principiantes, sino para alumnos avanzados. Me sentí aún más obligada a ayudar a mi estudioso marido. Hay mucho que estudiar y es complicado, así que, para ahorrar tiempo, ¿qué tal si comemos fuera? Lo siento, es que es muy raro tener la oportunidad de preguntar en detalle sobre temas especializados. Me he dejado llevar un poco. De repente, mi marido volvió en sí y guardó torpemente el libro en el bolso. Sin embargo, cuando llegamos a la hora de comer, fue como si se hubiera encendido un interruptor y me bombardeó a preguntas. Entre pregunta y pregunta, me comía a toda prisa la pasta que había envuelto en el tenedor. Siempre que había una pausa en sus palabras, incluso después de terminar el almuerzo, sus preguntas no cesaban. Pronto tendrás que volver al trabajo, ¿verdad? Gracias por lo de hoy. En absoluto. En realidad, me alegró explicarle las cosas a alguien que me escuchaba en serio.
Es mucho más gratificante que explicárselo a mis empleados subalternos, que no acaban de entenderlo. Siento preguntar, pero aún tengo más preguntas. ¿Podría volver a preguntárselas algún día? Mi marido, con expresión incómoda, sacó su smartphone del bolso. Entonces, empezamos a quedar de vez en cuando los fines de semana, comiendo mientras hablábamos de trabajo. A pesar de decir que me había rendido, en el fondo seguía esperando casarme. Poco a poco, mi marido y yo nos fuimos interesando el uno por el otro. Empezamos a salir 3 meses después de conocernos y nos casamos un año más tarde. En secreto, me alegré de haber conseguido casarme justo antes de cumplir los 40. Pero mi alegría no podía durar para siempre. Con el matrimonio llega la necesidad de conocer formalmente a los padres de mi marido. Como era la primera vez que me casaba a esa edad y había oído a mis amigas todo tipo de historias sobre problemas con las suegras, estaba llena de nervios y ansiedad. El día que íbamos a saludarles por el matrimonio, frente a su casa, mi ansiedad y nerviosismo llegaron al máximo, haciéndome sentir como si el corazón se me fuera a salir por la boca. Pensar en lo que me esperaba era como entrar en un campo de batalla. Mi marido, al darse cuenta de mi estado de excitación, me dio una palmada en el hombro. «No te preocupes tanto, vamos dentro». Se dirigió a la entrada, aparentemente ignorando mi nerviosismo y ansiedad. Mi tensión no se debía solo a que era la primera vez que veía a mi suegra. Su casa era un edificio de 3 plantas, bastante grande, con un jardín aparentemente espacioso situado en una tranquila zona residencial rodeada de otras casas grandes. La casa era aún más grandiosa e imponente. Mi padre ya no está con nosotros, así que parece un desperdicio que mamá viva sola en una casa tan grande. Pero ella no quiere irse desde que vivía aquí con mi padre. Es de alquiler, así que no veo por qué deberíamos estar tan apegados a ella. Tu padre era médico, ¿verdad? Sí, así que mamá vive cómodamente con el dinero que dejó, aunque actúa como si la herencia fuera a durar para siempre. Mi suegro había fallecido 3 años antes de conocer a mi marido. Solo han pasado 3 años, así que puede que mi suegra aún se sienta sola. Si considera que casarme con su hijo es alejarle de ella, podría desencadenar problemas de suegra. Cuando mi marido abrió la puerta, mi tensión y mi ansiedad alcanzaron su punto álgido. «Bienvenida. Ha pasado tiempo, ¿verdad? Nos vimos el pasado año nuevo, ¿verdad? Eso fue hace casi un año, ¿no? Elena, pasa, pasa». Mi suegra me recibió con una sonrisa elegante, como la dueña de una posada tradicional, haciendo que toda mi tensión y ansiedad parecieran innecesarias. Nos condujeron al salón. La casa, impresionante por fuera, era igual de grandiosa por dentro. Los pasillos eran amplios, con cuadros de aspecto caro en las paredes y hermosos jarrones en las estanterías, y los muebles desprendían un aura elegante. Sentada en el sofá, volví a sentirme nerviosa. Elena, tú trabajas en informática, ¿verdad? No estoy familiarizada con todo eso, pero es algo relacionado con los ordenadores, ¿no? Sí, bueno, algo así, respondí. Al ver mi cara, los labios de mi marido se curvaron ligeramente. Divertido. Era evidente que estaba nerviosa. Parecía que mi marido estaba esperando a que me relajara cuando empezó a hablar con mi suegra, cortando nuestra conversación. Ahora que lo pienso, me pregunto qué habrá estado haciendo Daniel. La última vez que lo vi fue en el funeral de papá, así que han pasado 3 años. Aún no hay contacto alguno. Es verdad. No da la cara ni se pone en contacto, a diferencia de Rodrigo. Siempre ha sido un tipo callado, así que es difícil saber lo que piensa, ¿no? Bueno, está trabajando y tiene a Miumi, así que no hay de qué preocuparse, ¿no? No me preocupa en absoluto, pero creo que estaría bien que al menos se pusiera un poco más en contacto. De hecho, casi nunca se pone en contacto con nosotros. Tanto es así que ya casi ni sé la dirección o el número de teléfono de Daniel. ¿Podemos decir siquiera que somos hermanos? Conozco sus datos y su dirección, pero sin contacto por su parte, es difícil que nosotros también nos pongamos en contacto. Mi marido y su madre se enzarzaban en una conversación familiar que yo no acababa de entender. Escuché su conversación, recabando información sobre mi cuñado, Daniel. Aunque vivía no muy lejos de la casa familiar, nunca los visitaba y rara vez se ponía en contacto con ellos. Parecía que a Daniel no le gustaba mucho comunicarse con la familia, no por rencor a su madre o a mi marido.
sino simplemente por su naturaleza. Al igual que mi marido, trabajaba en ventas para una empresa de equipos médicos. Su padre había sido médico y sus padres esperaban que siguieran sus pasos. Sin embargo, a ambos les fascinaba más la maquinaria de los hospitales que la práctica médica en sí. Para los jóvenes, el encanto de las grandes máquinas y los botones complicados debía de ser irresistible. Por eso, en lugar de convertirse en médicos, optaron por carreras relacionadas con el equipamiento médico. La charla familiar continuó y, poco a poco, mi tensión fue disminuyendo. Una vez me sentí más relajada. Me uní a la conversación y disfruté charlando con mi marido y su madre. A pesar de mis temores iniciales sobre los problemas con la suegra, parecía poco probable que surgieran problemas entre nosotros. Sin embargo, 6 meses después de casarnos, han empezado a surgir problemas relacionados con mi suegra. Mientras nos acostumbrábamos a la vida de casados, nos planteábamos si mudarnos o no. ¿Tan mal está tu madre?, me preguntó mi marido. Sí, dice que ahora le cuesta hasta andar y no puede hacer nada en casa. El médico dijo que no es nada grave, pero parecía estar bien y bastante enérgica en la boda. Bueno, ya tiene 70 años. No es extraño que su salud decaiga de repente. Siempre insistió en vivir sola. Decía que era más cómodo y que no quería vivir con nadie más. Pero ahora, de repente, pide ayuda, así que debe de estar pasándolo muy mal. De todas formas, me estaba empezando a preocupar dejarla sola, así que quizás sea hora de visitarla en casa. Mientras observaba mi expresión, mi marido sugirió torpemente que nos fuéramos a vivir con su madre. Si tuviera 20 años, quizá no me habría gustado la idea de vivir con mi suegra, pero siendo mayor no iba a ser egoísta. Sin embargo, dada su edad, había previsto que acabaríamos viviendo con ella más pronto que tarde. Es una pena que solo llevemos medio año viviendo en esta casa, pero no se puede evitar, lo siento. Cuando acepté vivir con su madre, mi marido parecía aún más incómodo. Puede que mi marido se sienta culpable, pero en realidad estoy un poco emocionada. La casa de mi suegra es grande y no es mala persona. La única preocupación es que el trabajo estará un poco más lejos. Tranquilicé a mi marido, que parecía inquieto, con una sonrisa, diciéndole que no tenía por qué preocuparse. Ya estoy en casa, acabo de volver. Bienvenido a casa. La cena está lista. Rodrigo probablemente llegará tarde, así que comamos ahora. ¿No te dije que llegaría temprano hoy y que haría la cena, mamá? Elena, estás trabajando, así que déjame encargarme de esto. La ropa está doblada y dejada en el salón como siempre, así que por favor llévatela a tu habitación. Mi suegra, ligeramente encorvada y arrastrando los pies, se dirigió arrastrando los pies hacia la cocina. Ella se ocupa de la casa, por lo que debo estarle agradecida. La razón por la que decidimos mudarnos fue su mala salud. Sin embargo, incluso cuando le digo que yo me encargo de las tareas domésticas, ella las hace de todos modos. Sinceramente me ayuda, ya que trabajo, pero hace que me pregunte por qué empezamos a vivir juntos en primer lugar. Sin embargo, comparado con los graves problemas de la suegra, mis preocupaciones son menores, y la vida en común va bien en general. Pero después de 3 meses de convivencia, empieza a surgir en la casa una atmósfera ligeramente incómoda. Esto es un poco duro de decir, pero ¿podríais contribuir los dos un poco más al alquiler? Durante una comida de fin de semana en casa, mi suegra inició la conversación con una expresión incómoda. Mi marido y yo dejamos de comer y nos miramos, sorprendidos. ¿Qué pasa de repente? Tuvimos una clara discusión sobre el alquiler antes de mudarnos. Como el alquiler de nuestro anterior apartamento era de $3,000, acordamos darle $3,000 al mes de alquiler. Me pareció bien hasta que empezamos a vivir juntos. Pero después de estos 3 meses, me pregunto si $3,000 son suficientes. Esta casa es grande y yo me ocupo sobre todo de las cosas de dentro. Además, como la casa es grande, el alquiler también lo es. Sin mirarnos, mi suegra murmuró mientras hurgaba en el tofu de su sopa de miso. El preámbulo sobre el cuidado de la casa era solo eso. Un preámbulo. La parte crucial que estaba ocultando era que el alquiler era alto. ¿Alquiler alto? ¿Cuánto cuesta el alquiler de esta casa? $1,000. ¿Qué? $1,000.
Mi marido se sobresaltó al oír el alquiler real de la casa de su infancia y levantó la voz sorprendido. Como el alquiler siempre lo habían pagado su padre y su madre, desconocía la cantidad exacta. Ambos sabíamos que el alquiler de una casa tan grande y bien situada sería alto. Pero como mi suegra parecía satisfecha con $3,000 al mes, supusimos que serían unos $6,000. Sin embargo, la cantidad real era casi el doble. Papá le dejó a mamá unos $600,000, ¿verdad? Y tú llevas más de 3 años pagando $1,000 al mes de alquiler. ¿Está bien el dinero? En realidad, ya casi no queda nada. Mi marido y yo volvimos a intercambiar miradas y suspiramos simultáneamente. Parecía que mi suegra nos había llamado para vivir en esta casa porque se estaba quedando sin dinero. Entonces, eso significa, mamá, que podría ser que tu cadera y tu pierna estén realmente bien, tal como dijo el médico. Ella dejó de hurgar en su tofu y no nos miró, pero asintió en silencio. Eso es lo que he estado diciendo. Es un derroche que una sola persona viva en una casa tan grande. Nos mudamos a esta casa cuando Rodrigo y Daniel estaban a punto de empezar el instituto, y hemos vivido aquí algo más de 20 años, ¿verdad? No quería irme por todos los recuerdos familiares. Mi marido suspiró profundamente para sí. La cuestión era demasiado importante como para decidirla en el acto. Así que mi marido y yo acordamos hablarlo a solas a medianoche. Siento que haya ocurrido esto. Entiendo por qué mamá no quiere dejar la casa familiar, así que no pasa nada. Me parece bien seguir viviendo aquí con mamá. No hemos tenido ningún problema con mamá aparte de este asunto del alquiler, y no es que no podamos pagar el alquiler de esta casa con nuestros trabajos. Además, nos acabamos de mudar de nuestra casa anterior y nos vamos a mudar de nuevo tan pronto. Mamá nos mintió para que nos mudáramos, ¿sabes? No puedo estar de acuerdo con eso. Así que, ¿qué tal esto? Yo pagaré todo el alquiler de esta casa. Tú puedes encargarte de la comida, los servicios y otros gastos de manutención. El dinero que ahorres de tu sueldo, puedes usarlo como quieras. Mi marido, que trabaja en ventas para una empresa de equipos médicos, gana un sueldo alto, suficiente para permitirse los $1,000 mensuales de alquiler. Sin embargo, creo que no hace falta llegar a esos extremos, pero mi marido probablemente tenga sus propias razones, y negarse podría no sentarle bien. De acuerdo, entonces ocúpate tú del alquiler, y si me dices que puedo hacer lo que quiera con mi dinero, lo guardaré para el futuro. Gracias, lo siento mucho. Se disculpó mi marido con mirada compungida. A pesar de la disputa, decidimos resolver el tema del alquiler de esta manera. Lo siento de verdad. Al día siguiente, cuando le comunicamos a mi suegra nuestra decisión, nos dio las gracias con una expresión compungida similar a la de mi marido la noche anterior. Parecía aliviada por haber recibido nuestro perdón, mostrando una sensación de alivio en su rostro. A partir de ese día, mi suegra, que ya no tenía que fingir una mala salud, enderezó la espalda y se movió con más soltura, mejorando su eficacia en las tareas domésticas. Pronto, la vida volvió a su tranquilidad habitual, como si nada hubiera pasado, pero esa tranquilidad duró poco. Llevo un tiempo pensándolo y he decidido cambiar de trabajo en la empresa emergente a la que te invitó un amigo, ¿sí? La empresa trabaja en el desarrollo de dispositivos médicos y software que utilizan IA, y me interesa. IA y quiero seguir vinculado al campo de la medicina. Es un trabajo ideal para mí, pero mis ingresos disminuirán considerablemente, así que será una carga para ti. No te preocupes por mí, sé que has estado estudiando diligentemente la IA, y si encuentras un trabajo que te apetezca, deberías ir a por él. Palmeé enérgicamente el hombro de mi marido, inyectándole entusiasmo, quizá más del que pretendía. Su expresión se iluminó al instante. Sin embargo, el cambio de trabajo de mi marido fue el principio del fin de nuestra apacible vida. No porque redujera drásticamente nuestros ingresos al cambiar de trabajo. ¿Por qué iba a cambiar de trabajo si ganaba bien? Elena trabaja en él, y aunque gane un sueldo decente, ¿no será tanto como el de Rodrigo? Puedes arreglártelas con los dos ingresos, o piensas echar mano de los ahorros hasta que aumente el sueldo de Rodrigo. Mamá, entiendo tu preocupación, pero podemos arreglárnoslas con mis ingresos. ¿Qué? No seas tan cabezota. Busqué el salario medio de un ingeniero de sistemas.
y es de unos $96,000. Solo con los ingresos de Elena no será suficiente. Pero yo no soy ingeniero de sistemas. ¿Entonces qué? ¿Un programa? Eso es aún menos que el salario medio de un ingeniero de sistemas, dijo mi suegra en su pieza y se alejó de mí. Parece que mi suegra está disgustada porque mi marido cambió de trabajo, lo que se tradujo en unos ingresos más bajos, y ahora podríamos pasar apuros para pagar el alquiler. Probablemente teme tener que abandonar esta casa. Su ansiedad la ha llevado a recabar información para culparnos, volviéndose amargada. Antes, mi marido le habría plantado cara. Sin embargo, dado que la situación se debe a su cambio de trabajo y a la disminución de sus ingresos, se siente incapaz de replicar. Aunque yo podría rebatirle, hacerlo podría afectar inadvertidamente a mi marido. Además, mi suegra solo dice lo que quiere sin escucharme. Últimamente, me devano los sesos pensando qué hacer. Estoy en casa, acabo de llegar. ¿Eh? Mi suegra suele preparar la cena y esperarnos, pero hoy no hay ni rastro de ella en la cocina. Al mirar al fregadero, veo platos, ollas y sartenes sin lavar, al parecer de la comida y la cena, a juzgar por la cantidad. Parece que los platos son tanto de la comida como de la cena. Parece que ha hecho comida solo para ella y me ha dejado la limpieza a mí. Decidí empezar con los platos antes de hacer la cena. Desde que cambió el trabajo de mi marido, mi suegra ha dejado de hacer nada en casa. Me sentía aliviada, pero nunca he contado con su ayuda y, de hecho, me preocupaba que hiciera demasiado. Así que me parece bien que no ayude en las tareas domésticas. Sin embargo, es especialmente preocupante que este cambio se deba claramente al cambio de trabajo de mi marido y a la consiguiente disminución de ingresos. Tendremos que dejar esta casa algún día porque alguien deja su trabajo. ¡Qué pena! Oye, mamá, no hace falta que lo digas así. Es la verdad, ¿no? Un fin de semana, mientras mi marido estudiaba para el trabajo en el salón, mi suegra se aseguró de que pudiera oír su ruidoso soliloquio. Siguió acosándole desde la distancia sin que él respondiera. Este método de ataque parece ser su nueva tendencia. Los ataques mentales son bastante eficaces, desgastando poco a poco el espíritu de mi marido. A este paso, a pesar de haber conseguido el trabajo de sus sueños, la motivación de mi marido podría decaer. Así las cosas, decidí dirigirme directamente a mi suegra, algo que había evitado hacer antes para evitar cualquier reacción contra mi marido. Al día siguiente, salí del trabajo temprano para enfrentarme a mi suegra. Me pareció mejor hacerlo cuando mi marido, cuyo ánimo flaqueaba, no estuviera cerca. «Mamá, ¿podemos hablar?» «¿De qué?» Cuando me acerqué a ella mientras veía la televisión, me dirigió una mirada penetrante. A pesar de sentirme momentáneamente intimidada, seguí adelante. ¿Puedes dejar de culpar a mi marido de nuestros problemas económicos y de su cambio de trabajo? Parece que le está afectando mucho. Bueno, es culpa suya por dejar un buen trabajo. ¿Qué quieres decir? Lo dices como si mi marido fuera una gallina de los huevos de oro o una sanguijuela. No lo voy a negar, pero yo le crié, así que es natural que cuide de una anciana con un pie en la tumba. ¿No? Merezco ser recompensado por mis esfuerzos. Me repugnaba siquiera verbalizar la idea de que mi marido fuera visto como una gallina de los huevos de oro o una sanguijuela, reconociendo esas palabras tan a la ligera. Mi ira hacia mi suegra empezó a hervir a fuego lento y sentí que me subía la temperatura. Además, ella parecía echar leña a mi ira. Que Rodrigo no pueda pagar el alquiler significa que ahora es un inútil para esta casa. Debe ser difícil para ti cubrir $1,000 al mes con tu sueldo antes de quedarte sin ahorros. ¿Por qué no se van? ¿Y si nos vamos? ¿Cómo te las arreglarás con el alquiler aquí? Le he pedido a Daniel que venga a vivir aquí. El hijo mayor y su mujer quieren vivir en nuestra casa para que los pobres os podáis ir. ¿Quieren vivir aquí? ¿Qué quieres decir? ¿Has vuelto a mentir diciendo que estás enfermo? ¿Sí? ¿Y qué? Una vez que te mudes, está todo arreglado. De hecho, ya he hecho creer que os vais porque me habéis estado acosando, aunque Daniel y su mujer apenas os conocen y ya tienen la peor impresión. Los preparativos de la mudanza de Daniel están en marcha y no tardarán en llegar. Así que, por favor, marchaos rápido. Parece que planea exprimir dinero de mi cuñado a continuación, viendo a sus propios hijos simplemente como billeteras.
Mi furia llegó al máximo cuando me di cuenta de que solo veía a sus hijos como recursos financieros. Aunque me siento mal por mi marido, he decidido que nos mudaremos sin hablarlo antes con él. Pero hay algo que tengo que hacer antes de dejar esta casa. Mi suegra me ha comentado que están en marcha los preparativos para la mudanza de mi cuñado y su mujer. Por lo tanto, antes de que se concrete la mudanza, tengo que informarles de que ella solo cuenta con el dinero. Sin embargo, mi marido dijo que no conoce realmente los datos de contacto ni la dirección de mi cuñado. Ya que mi suegra ha estado en contacto con él, necesito conseguir de alguna manera la información de contacto de mi cuñado antes de irnos de esta casa. Le eché un vistazo al teléfono cuando me enteré de que ella había estado en contacto con él. Estás pensando en conseguir la información de contacto de Daniel, ¿verdad? Es inútil. He borrado el historial de llamadas. Hay notas, pero las he escondido donde no se pueden encontrar. Mi suegra parece leerme la mente como una vidente, adivinando con precisión mis pensamientos y mirándome con suficiencia. En lugar de perder el tiempo, deberías hacer las maletas y marcharte rápidamente. ¿Entendido? Si es así, nos iremos ahora mismo. ¿De verdad? Será un alivio que te vayas antes. Sintiendo una fuerte sensación de derrota por parte de mi suegra, decidí abandonar la casa inmediatamente. Pero esta sensación de derrota era solo porque ella había adivinado mis pensamientos. ¿Pagar $1,000 de alquiler y ella quiere que nos vayamos? Se arrepentirá cuando nos hayamos ido. Al final, seré yo quien gane. Empaquetando solo lo imprescindible, salí de casa y contacté con un agente inmobiliario y una empresa de mudanzas a los 7 segundos de salir. Como había salido pronto del trabajo, conseguí cogerlos dentro del horario laboral. Ahora solo tengo que averiguar algo sobre mi cuñado, pero no se me ocurre una buena manera de hacerlo. Como era casi el final del horario laboral, decidí informar a mi marido de lo que había hecho después de ponerme en contacto con la inmobiliaria y la empresa de mudanzas. Siento haber hecho esto por mi cuenta. No, debería ser yo la que se disculpara. No tenía ni idea de que mamá estaba planeando todo esto y que solo piensa en el dinero. Eso significa que sus afirmaciones de que no quería dejar una casa llena de recuerdos familiares probablemente también eran mentira. Ella simplemente no quería dejar la casa grande. No te disculpes, a mí también me engañaron las mentiras de mamá. Pero realmente quiero que tu hermano sepa que le están mintiendo. Pero no tienes sus datos de contacto, ¿verdad? Voy a volver a casa a recoger algunas cosas y luego me dirigiré al hotel donde estás. Entonces encontraré sus datos de contacto. Pero mamá dijo que el historial de llamadas estaba borrado y las notas ocultas. Probablemente todo saldrá bien. Ya se me ocurrirá algo. A pesar de estar algo desmoralizado últimamente, la voz de mi marido volvía a tener un atisbo de resolución. No es una situación ideal, pero me alegra ver que recupera el ánimo. Parece que tiene algún tipo de plan. Sea lo que sea, si su plan funciona, podría impedir la mudanza de mi cuñado y frustrar todos los planes de mi suegra. Esperé a mi marido en el hotel, rezando para que su plan tuviera éxito. Una semana después de dejar la casa, como me había puesto en contacto enseguida con el agente inmobiliario y la empresa de mudanzas, ya nos estábamos instalando en nuestra nueva vida. Sin embargo, esto no significa que podamos reiniciar nuestra vida matrimonial y darla por terminada. Volvimos a casa de mi suegra para reencontrarnos con ella. ¿Qué os trae por aquí? Nos encontramos fuera. Seguro que no pasa nada si entramos juntos, ¿no? Mi marido y Daniel mintieron con tanta naturalidad como respirar. No es frecuente que la gente se encuentre por casualidad fuera de casa. Sin embargo, hablaban con tanta soltura y naturalidad que mi suegra no dudó de sus palabras. Bien, de acuerdo entonces, pasad. Guiados por mi suegra, tanto nuestra pareja como la de Anon fueron conducidos al salón, sentándose en el sofá que mi marido y yo habíamos utilizado normalmente hasta hacía una semana. Daniel fue rápidamente al grano. No podemos vivir con mamá. Mi suegra se quedó helada ante la repentina conclusión, pero luego nos fulminó con la mirada. Habrás dicho algo innecesario fuera de casa. No fue fuera. Lo habíamos oído antes por teléfono. Estábamos en contacto hoy y vinimos juntos. ¿De verdad crees que nos encontramos fuera por casualidad, Rodrigo? Dijiste que no sabías los datos de contacto de Daniel. ¿Así que eso fue una mentira?
mintiendo a tus padres. Su acusación fue un completo boomerang. Ella dependía de sus hijos para el dinero. Sin embargo, se atrevió a decir esas cosas. Y Rodrigo no había mentido. Realmente no conocía los datos de contacto de mi hermano. Había oído antes su número de móvil, pero había cambiado y no podía localizarle. Entonces, ¿cómo te pusiste en contacto? Comprobé el historial telefónico de esta casa. Borré todo el historial. ¿Todavía piensas mentir? No. No el historial almacenado en el propio teléfono, sino el que queda en la compañía telefónica. He olvidado el número exacto. Pero ¿sabes que puedes utilizar un número concreto para acceder al servicio de guía telefónica desde el teléfono? Hay una versión del historial de llamadas entrantes. Pueden decirte las fechas y números de las últimas 5 llamadas recibidas. Las últimas 5 llamadas, dices, usamos smartphones y mamá casi nunca usa el teléfono, ¿verdad? No hay muchas llamadas entrantes, así que de las últimas 5 llamadas, 2 eran de Daniel. Las otras 3 eran números gratuitos, así que era fácil saber que eran de alguna tienda o algo así. Mi marido había conseguido el número de teléfono de Daniel, echando un vistazo a hurtadillas mientras estaba en casa recogiendo algunas cosas. Conocer los datos de contacto de Daniel nos permitió llamarle con antelación y detener los preparativos de la mudanza. Además, una vez que Daniel conoció los hechos, accedió a venir con mi marido para arreglar las cosas con nuestra suegra. Al parecer, este servicio de comprobación del historial de llamadas entrantes acaba de dejar de funcionar. Fue una estrategia que apenas llegó a tiempo. Entonces, ¿ya has parado los preparativos de la mudanza? Sí, así es. No puedo vivir en esta casa de todos modos. Fue bueno que me enterara primero por Rodrigo. ¿Qué quieres decir? No tengo ingresos para pagar $1,000 al mes de alquiler. Eso no puede ser. Trabajas en ventas de equipos médicos igual que Rodrigo, aunque sea en una empresa diferente. Solo hay 2 años de diferencia de edad entre vosotros y deberíais ganar más o menos lo mismo, ¿no? El sueldo de Rodrigo es alto por un sistema de incentivos que tenemos. El mismo sistema hay en mi empresa, pero parece que Rodrigo ha conseguido resultados importantes en el trabajo, lo que hace que su sueldo sea bastante alto. Vergonzosamente, él gana mucho más que yo, y mi sueldo no llega a los $1,000 al mes. Entonces, aunque tú y tu mujer os hubierais mudado, ¿no podríais pagar el alquiler? Así es. La única forma de que mamá pudiera seguir viviendo en esta casa era que tú siguieras viviendo con nosotros. ¿Qué? A pesar de que el sueldo de Rodrigo disminuyó porque cambió de trabajo, al impedirle mudarse y darse cuenta de que los ingresos de Daniel no podían cubrir el alquiler, a mi suegra se le agotaron las fuerzas. La pregunta punzante de mi marido la dejó con la boca abierta, con cara de tonta. Elena trabaja en informática, ¿no? He comprobado el salario medio. No hay forma de que su sueldo cubra $1,000 al mes de alquiler, ¿verdad? ¿Crees que los trabajos de informática son solo para ingenieros de sistemas y programadores? Yo trabajo como consultor informático, ayudando a las empresas a resolver problemas y retos mediante la introducción de tecnología informática. Para que conste, mis ingresos anuales rondan los $180,000. ¿$180,000? Eso es más de lo que ganaba Rodrigo en su anterior empresa. Sí, así que soy yo quien paga el alquiler de esta casa desde que mi marido cambió de trabajo. ¿Por qué no dijiste algo tan importante antes? No es que lo mantuviera en secreto. Tal vez solo asumiste que era ingeniero de sistemas o programador y nunca escuchaste realmente lo que tenía que decir. Oh, para seguir viviendo en una casa con un alquiler de $1,000 al mes, mi suegra necesitaba seguir viviendo con nosotros como pareja. Sin embargo, ella misma había dejado escapar la única opción viable. Ahora, sumida en un estado de shock, su cuerpo parecía perder toda fuerza, como si su alma estuviera a punto de salir por su boca. Pero pronto se dio cuenta de que no podía permitirse estar aturdida. Rodrigo y Elena se van, y Daniel y su mujer no se mudan. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? No hay mucho que puedas hacer, ¿verdad? Si no puedes pagar el alquiler, la única opción es irte. Se trata de lo que pasa después de irse. No tengo más dinero. ¿Cómo voy a vivir? ¿Y cómo voy a pagar los gastos de la mudanza? Oh, así que te has gastado todo tu dinero confiando en nosotros, ¿no? Bueno,
Desde que nos dijiste que nos fuéramos de esta casa, ya no es asunto nuestro. Tampoco esperes nuestra ayuda. Sabiendo desde el principio que solo buscabas dinero, ¿quién querría ayudarte? Recoge lo que siembras. Bueno, tendrás que arreglártelas por tu cuenta. Habiendo dicho lo que teníamos que decir, mi suegra y yo decidimos salir de casa. ¿Qué tal si después salimos todos a cenar? ¿Qué comemos? ¿Qué tal algo bueno? Hay un sitio nuevo a la vuelta de la esquina. Espera un momento, no me dejes sola. No puedo vivir sola. Que alguien me ayude. Salimos de casa de mi suegra sin mirar atrás, a pesar de sus gritos. Al final, mi suegra tuvo que abandonar la casa a regañadientes. Consiguió reunir los gastos de la mudanza vendiendo muebles, electrodomésticos y cualquier otra cosa de la casa que pudiera alcanzar un precio. La casa era grande y tenía muchos objetos de valor, así que consiguió reunir el dinero necesario para los gastos de la mudanza. Sin embargo, incluso entonces, la cantidad de dinero que pudo conseguir no fue mucho. Ahora, mi suegra vive en un apartamento barato y destartalado, dependiendo únicamente de su pensión. Apenas se las arregla para vivir sola. Sin embargo, haber vivido antes una vida de lujo en una casa espaciosa, la transición a un estilo de vida pobre en un apartamento estrecho debe ser bastante dura mentalmente. Sin embargo, ni mi marido ni Daniel parecen tener intención de ayudarla. Mi suegra no solo ha perdido su dinero, sino también la relación con sus hijos. Mi marido y yo hemos vuelto a nuestra vida de pareja. Nuestras vidas no han cambiado significativamente y las carreras de ambos progresan sin problemas. El único cambio es que este incidente ha hecho que mi marido y Daniel empiecen a comunicarse más. Viendo a mi marido y a Daniel cada vez más unidos, siento un poco de envidia mientras seguimos con nuestros días habituales.